En el presente vídeo vamos a estudiar la representación gráfica convencional, es decir, lo que podríamos llamar convencionalismos gráficos existentes dentro del dibujo industrial y la interpretación de cómo, digamos, serían dichos elementos en dibujos de conjunto, como digo ya, dentro del dibujo industrial. Recomendamos que antes quizá de ver este vídeo se pueda ver un poco la representación normalizada de los tornillos y tuercas de cabeza hexagonal. Aquí tenemos un ejemplo de un tornillo de cabeza hexagonal, este sea su alzado, este sea su planta inferior, y aquí tenemos una representación, ya digo, es un tornillo de cabeza hexagonal. La forma de obtener estas curvas está explicada en el vídeo correspondiente a dibujo normalizado de tornillos y tuercas de cabeza hexagonal. Aquí se ha hecho una acotación pues para que se vea un poco las cosas fundamentales que hay que indicar cuando se representa un tornillo de este tipo. Se recuerda que aquí se ha hecho una representación de la rosca exterior según las normas ISO internacionales, en la cual se recuerda que cuando representamos un tornillo, en vez de dibujar los picos de la parte roscada, hacemos dos líneas finitas próximas al contorno exterior y esta línea es la que marca la finalización de ese elemento roscado. Digamos que tiene una cabeza, tiene una espiga o espárrago y dentro de ese espárrago cilíndrico tiene una parte roscada que va desde esta zona inferior hasta esta línea. Como se ve, las indicaciones o cotas que se han puesto han sido los siguientes: la altura de cabeza, la altura de la espiga o espárrago, la longitud roscada, estos 20 milímetros longitud roscada, el valor de la métrica, que como se sabe son valores normalizados, hemos puesto métrica 12, corresponde con este diámetro exterior, y siempre se acota, tanto en tornillos como en tuercas, las líneas exteriores, sean gruesas o finas. En este caso, en métrica 12, aquí al hacer la planta inferior se hace esta línea fina 3/4 para indicar que estamos representando en un sistema ISO internacional, y luego se da siempre la distancia entre caras opuestas del hexágono este regular. Nunca la distancia entre vértices. Aunque para hacer este trazado nosotros nos basemos en la distancia entre vértices, de dividir este espacio en 4 partes iguales, a nivel de acotación se acota la distancia entre caras opuestas en todo hexágono regular. Luego se ha acotado esta distancia de 4,5 desde el extremo inferior del espárrago a este centro de este taladro y el diámetro 1,5 de dicho taladro. Esto sea la representación normalizada de un tornillo de cabeza hexagonal. Presentamos aquí el caso equivalente a una tuerca que roscaría en el tornillo anterior. Como es una tuerca de sujeción, obsérvese que al ser el elemento roscado una rosca interior, la forma de representarlo en el sistema ISO es la línea exterior fina, 3/4 de ella dibujada, y la línea interior más gruesa con el grosor específico de las líneas del contorno. Aquí hemos acotado el valor de la métrica 12, obsérvese que se acota sobre los extremos de la línea fina, es la exterior, esta métrica 12 es la misma que teníamos en el caso anterior, y luego se da la altura de cabeza. Este sería una representación normalizada de una rosca de cabeza hexagonal. Otro elemento que puede surgir en multitud de mecanismos, despieces o conjuntos mecánicos es este tornillo de cabeza avellanada. Esta cabeza, digamos, la forma de esta cabeza, que como se ve aquí esto tiene un ángulo de 90 grados, pues esa forma, digamos, encajaría en el interior de la pieza donde esto rosque. Aquí la representación normalizada de este tipo de tornillos pues es el valor de la métrica, estamos suponiendo que es métrica 10, la altura roscada de la longitud roscada, la altura de 14 de la longitud de la espiga, y luego aquí esta distancia que es el diámetro de la parte superior de la cabeza, el ángulo este de 90 grados, esta hendidura, que sería, si quisiéramos atornillar con un destornillador, sería la hendidura que se pondría para eso, hemos acotado 2,5, y una cosa importante, obsérvese que el alzado respecto a esta planta, esta hendidura no corresponde con esta inclinación. Esto es un convencionalismo que está admitido y que es como se debe hacer, que es hacer esta anchura de la hendidura, pero con un ángulo aquí de 45 grados. No se hace correspondiéndose con el alzado. Y esto es una cosa que es, forma parte de la normativa. Un detalle, aquí obsérvese que según la normativa esta línea de eje no debiera partir la línea DM del 10. Entonces debía o bien esto bajarse un poquito o bien esta línea interrumpirse y por tanto para que esto fuera correctamente representado.
Esta sería la acotación convencional de este tipo de tornillos de cabeza avellanada. Aquí tenemos otro convencionalismo gráfico en el cual se presenta la planta y el alzado de una pieza y como se puede ver esa pieza está cortada por el plano AB. Si se quiere, pues se puede recordar o repasar el vídeo correspondientes a cortes y secciones dentro del dibujo industrial. Aquí, como se puede ver, este es un taladro de diámetro 13 pasante. Ya se sabe la diferencia entre taladro pasante y taladro ciego. Este otro, por ejemplo, sería un taladro ciego. ¿Por qué este es pasante? Porque atraviesa de un extremo a otro de la pieza. Este es ciego porque no sale por la parte inferior de esa pieza. Bien, este taladro ciego tiene una parte roscada, una rosca interior, métrica 10 en este caso, y obsérvese que al ser rosca interior, las líneas exteriores son las líneas finas. La parte roscada es hasta esta línea, es decir, estos 11 milímetros serían la parte roscada. Y el taladro que hemos hecho previamente para luego mecanizar el roscado interior han sido estos 13 milímetros y se acota hasta aquí, puesto que esta forma, este pico, realmente constituye la forma que la broca deja en el cuerpo, en la pieza. Y por tanto acotamos lo que la herramienta de taladro tiene que penetrar, es decir, estos 13. Hemos acotado estos 18 de la profundidad total, luego esta anchura de 28 y luego aquí los 60. Obsérvese que esta distancia se saca por diferencia de 60 menos 28. Hemos acotado el diámetro 13 de este taladro pasante, la altura de esta zona de la pieza y aquí la altura de la pieza total, aquí las que habíamos dicho antes, y luego las dos dimensiones fundamentales en la planta. Aquí hemos posicionado el centro de este taladro en A16 del extremo izquierdo y este respecto a este A28. Entonces siempre dejamos alguna medida, digamos, libre sin acotar para que por diferencia se saque a la hora de ser fabricada la pieza. Hemos indicado aquí la palabra corte para indicar que se ha producido un corte AB para que se entienda la interpretación de este alzado. Aquí en esta figura tenemos la representación de varias piezas. Aquí tenemos una pieza superior. Obsérvese que este rayado a 45 grados es inclinación distinta a este. Son los dos 45 grados, pero uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Eso nos permite diferenciar esta pieza de la pieza superior de la pieza inferior. Luego tenemos aquí un tornillo de cabeza hexagonal, cuya cabeza es esta, y la longitud del tornillo llegaría hasta aquí. Este sería el espárrago. Obsérvese que ese tornillo tiene enroscado hasta aquí, es decir, que la distancia desde esta línea hasta esta sería la longitud roscada de ese tornillo, y la espiga, la longitud de la espiga sería desde aquí hasta aquí. Esto sería la terminación que todo esta chaflán que hace aquí, es la terminación que hace todo tornillo. A continuación tenemos aquí una tuerca que lo que hace es presionar, sirve para presionar, es una tuerca de sujeción para presionar las dos piezas. En la parte superior tenemos aquí un tornillo de cabeza avellanada, que como se ve es idéntico al que hemos explicado hace un momento. Esta sería la cabeza que, como se puede ver, comentábamos hace un momento que en la pieza en que se aloja debe tener una forma de avellanado similar. Ese tornillo llega hasta aquí. Obsérvese, este es el final del tornillo de cabeza avellanada. Obsérvese que la línea esta gruesa es la que marca ese final. Esta línea fina, obsérvese que mientras está en contacto, o sea, vamos a ver un detalle. Este tornillo es pasante aquí, es decir, que no rosca en la pieza de arriba. Igual que este de aquí tampoco. O sea, obsérvese, si ampliamos la figura, obsérvese que aquí hay un pequeño espesor entre el final de la pieza superior y el espárrago del tornillo. Quiere decir que hay una diferencia de diámetro entre el diámetro del espárrago del tornillo y el taladro que hemos hecho en esta pieza en la parte de aquí. Lo mismo que aquí abajo. O sea que ni en esta pieza ni en esta hay una rosca interior. Es un espacio para que pase el espárrago y luego la tuerca esta es la que presiona roscando sobre la parte roscada del tornillo para que ambas piezas queden fijadas. Esta base del tornillo de la cabeza presiona hacia abajo y esta base de la tuerca presiona hacia arriba y mantiene estas dos piezas unidas. Aquí ha ocurrido algo parecido en la pieza de arriba. Obsérvese que este es el avellanado que se ha hecho para que pase la cabeza del tornillo, y entonces aquí ocurre igual que aquí, es decir, que el diámetro del tornillo, del espárrago del tornillo, es menor que el diámetro que hemos hecho en esta pieza, pero en la pieza inferior, obsérvese que hay un trozo de línea fina aquí, de la rosca interior, y digamos que la parte inferior
del tornillo, rosca en esta parte superior de la pieza de abajo. Esta pieza de abajo tiene una rosca interior y ahí, y obsérvese que está aquí en contacto la gruesa del tornillo con la fina de la pieza. Fíjese, obsérvese que esta es la pieza, la fina de la pieza, esta parte inferior. Con lo cual quiere decirse que esta pieza tiene una parte roscada hasta aquí, una rosca interior, que nos da de margen para que este tornillo rosque y solo penetre hasta aquí, puesto que esta línea y esta línea obligan a que ahí quede alojado esto gira, pero ya de esta posición no puede pasar más este tornillo hacia abajo. Y entonces cuando está en contacto un tornillo, elemento macho, también se suele llamar, con una tuerca o rosca o elemento roscado, cuando están en contacto manda el criterio de representación del tornillo, es decir, la gruesa exterior y la fina interior. Pero cuando en las zonas en que no hay elemento de unión entre el tornillo y la rosca interior, es decir, de aquí para abajo este tramo, entonces se representa con el criterio prioritario de la rosca interior, es decir, exterior fina, sería estas dos finas, e interior gruesa. Esto sería el taladro que hemos tenido que hacer previamente en esta pieza para luego mecanizar internamente el roscado, con una herramienta de roscado, y digamos esta es la punta que teníamos anteriormente en una figura de la imagen anterior. O sea que cuando está en contacto un tornillo y una tuerca, una rosca interior, el criterio de representación es que manda el criterio del tornillo, es decir, exterior gruesa. Ya se sabe que en los tornillos la línea exterior es la gruesa, que es esta, y la línea interior finita a una pequeña distancia es la que se dibuja aquí en tornillo. Si es en tuerca es al revés. Por eso esta zona de aquí, la parte de aquí, esto es rosca interior, que no está, digamos, en contacto con el tornillo, puesto que el tornillo termina aquí. O sea que la interpretación de este conjunto es que el tornillo termina aquí y esto es una rosca interior que esta pieza está roscada desde esta base superior hasta esta profundidad. Se hizo un primer taladro que marca esta forma que tenemos aquí. Esta de pico, como decíamos antes, es la forma de la broca. Y ahí tendríamos ya la interpretación de este conjunto sencillo. Para abundar en lo que hemos explicado hace un momento, vamos a ver aquí una representación de una rosca métrica, que es un determinado tipo de rosca dentro del sistema internacional. Aquí tenemos representado, como se puede ver, el perfil de esa rosca. Este diámetro D mayúscula exterior y este diámetro interior, pues son la distancia entre los elementos, los picos de ese tornillo y luego la parte del fondo. Entonces, normalmente siempre se acota, se da, el valor de la métrica coincide con la distancia exterior D mayúscula. Y entonces la forma de representación normalizada es eso, la exterior gruesa, si es un tornillo, y la interior fina, dos líneas paralelas interiores finas. Y aquí, esto sería la planta, en el sistema internacional ISO, la 3/4 representado la fina interior y la gruesa exterior. En la tuerca, es lo contrario, esto es una tuerca, aquí está representado un poco para que se vea, y entonces aquí es la exterior fina y la interior gruesa. Esto es una tuerca de cabeza hexagonal. Estas medidas de mayúscula, de minúscula y P, este P es el paso, que es la distancia entre dos puntas de ese tornillo, dos puntas consecutivas. Bien, pues hay una serie de tablas normalizadas donde para los distintos valores de la métrica pues se dan aquí los valores de exterior, de interior, etcétera. Entonces, pues aquí, pues no todos los valores, no todas las medidas de D mayúscula están normalizadas. Aquí tenemos una parte donde aparecen esos elementos, pues métrica 18, pues aquí tenemos el diámetro, el de minúscula, el de su I, el de la rosca interior, y el paso P. O sea que para una métrica de 18 milímetros, métrica 18, es decir, esta distancia de mayúscula 18 significa que la D minúscula, que es esta de aquí, mediría 14,93, son medidas normalizadas, puesto que estos son procesos de fabricación, digamos, procesos normalizados. La D sub I de esta otra, de la rosca, sería este valor 15,29 y 2,5 es el paso, tanto en uno como en otro, puesto que, claro, si esta rosca va a roscar en este tornillo,
esta D mayúscula tiene que ser de igual valor para que este tornillo pueda entrar en esta rosca, evidentemente. Observéis un detalle, que aquí la D minúscula, que es la parte de fondo del tornillo, es 14,93, mientras que la D sub I de la rosca es 15,29. Por ejemplo, para este caso de métrica 18. Hemos cogido este caso como podíamos haber cogido cualquier otro. Obsérvese que este valor 15,29 es mayor que este. Lógico, puesto que tiene que haber un pequeñísimo espacio de diferencia, un pequeño espacio, pues para que esto pueda alojar en el interior de este y no roce. Digamos que hay una ligera tolerancia, una pequeña, no hay mucha diferencia. Obsérvese de 14,93 a 15,29 milímetros. O sea que estos son 0,93 milímetros y estos son 0,29. Entonces, para que se vea un poco que este tornillo, para que rosque, pues esto tiene que ser ligeramente menor, aunque, insisto, el diámetro exterior, la medida, esta métrica 24, tiene que ser la misma en los dos casos. Obsérvese que aquí hemos cogido una parte de la tabla, esta tabla sigue hacia abajo, esta parte también y esta parte también. O sea que aquí son 0,25, 0,30, estos son valores de métricas normalizadas, 2, 2,2, 2,5, etcétera. Y aquí, bueno, esto seguiría bajando hasta 16, esto sería 18, 20, 22, 24, es decir, que no todos los valores digamos, este diámetro exterior, tanto de tornillo como de tuerca, son normalizados según las normas UNE, DIN o ISO, como luego hablaremos. Sé que hay métrica 18 y métrica 20. Hay métrica 2, métrica 2,2, no métrica 2,1. Y de 2,2 pasa a 2,5. Bueno, pues son valores normalizados. En los procesos de fabricación normalizados, pues estas roscas, estas tuercas, pues se realizan, digamos, puesto que son los valores más utilizados y que no es posible fabricar todos los valores numéricos. Evidentemente, pues sería una fabricación muy cara. Dependiendo del tipo de especialidad en que se aplique los elementos roscados, existen distintos tipos de roscas. Hemos visto antes la rosca métrica, también tenemos la rosca Whitworth. Es una rosca que tiene unas pequeñas particularidades respecto a la anterior y que se utiliza pues, en elementos, sobre todo de transmisión de gases, de fluidos, de líquidos, en tuberías. Luego tenemos también la rosca gas para tuberías y elementos de gas. Y entonces la rosca Whitworth es la misma filosofía de la que hemos estudiado en la rosca métrica. Aquí tenemos las roscas normales con sus valores. Hay varias diferencias. Una, que estos flancos, luego veremos un dibujo más claro, en la rosca Whitworth el ángulo formado aquí en estas esquinas es de 55 grados. A diferencia de que en las roscas métricas son 60 grados. Otra característica diferenciadora es que la forma de expresar el valor de la rosca Whitworth en una acotación, en la métrica se pone una M y el valor del diámetro exterior, valor normalizado, de la tabla esa que hemos hablado antes un momento, y en la Whitworth se expresa en pulgadas. Recuérdese que una pulgada son 25,4 milímetros. Entonces, pues nosotros aquí, por ejemplo, tenemos una rosca normal Whitworth. 1/4 de pulgada, 5/16, estos son valores normalizados. 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4, es decir que van variando. En la rosca gas ocurre lo mismo, se expresan en pulgadas. Entonces ya se sabe que la pulgada se representa mediante dos tracitos, como si fuera el segundo del sistema de tiempos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las mismas D mayúscula, D minúscula y D sub I, del tornillo y de la tuerca. Tenemos aquí los distintos valores para cada rosca normalizada, el valor exterior, el valor interior y, digamos, lo que sería el paso. Estos están expresados aquí en milímetros y aquí, sin embargo, en pulgadas y en pulgadas. Es curioso que 1/4 de pulgada implica 6,35 milímetros de diámetro exterior, 4,72 y 20 milímetros de... Esto está expresado en milímetros. Bien, dicho esto, bueno, pues la única diferencia, ya digo, y entonces para representarlo se pone la W. La W, que es la letra inicial de la Whitworth, la W es la letra que se pone previamente. Si es una rosca gas, pues se pone R, y dependiendo del tipo de rosca, siempre, salvo la métrica, se pone la letra M, en la Whitworth se pone la W y se expresa el diámetro en milímetros, y los distintos tipos de roscas que ahora veremos, pues se van poniendo unas letras específicas para cada una de ellas. Lo veremos hace un momento, dentro de un momento. Será, pues por ejemplo, rosca trapezoidal,
o rosca en diente de sierra, etc. Veremos luego las formas que sean las formas que tienen los flancos del tornillo y de la tuerca. Volviendo de nuevo a la rosca métrica, hay una que hay que citar, que es la llamada métrica fina, que es aquella en la que la distancia entre los dos flancos consecutivos es mucho menor. Entonces, la indicación en este caso, o sea, la parte exterior es lo mismo, se pone la letra M, como se puede ver aquí, el valor del diámetro exterior, 24, el normalizado, observe que 24 de la métrica fina existe, y luego se pone por, y 1,5, ese 1,5 expresa lo que sería el paso. El paso este P, y eso se saca de la propia tabla. Observe, 22 es la métrica, 24, y este 1,5, observe, 24 es el P sub 4, que es el paso de la métrica fina. Existen distintos pasos, o sea que como se puede ver dentro de una métrica normalizada, por ejemplo diámetro 24, tenemos el diámetro exterior, diámetro interior, y hay 4 posibles pasos, es decir, que hay un margen grande para que la distancia entre estos flancos sea mayor o menor dentro de cada métrica normalizada. Y entonces, dentro de los valores que nos aporta la tabla, indicaremos el valor correspondiente a ese paso. O sea, que puede ser P1, P2, P3, P4 y P5. Hay zonas en las que son tan pequeños los pasos en que ya estos valores no se indican. Entonces, a partir de una zona de la tabla, esta tabla, insisto, sigue hacia abajo. Obsérvese que aquí llega a 55, pero luego sí seguiríamos. O sea, existen métricas finas de valores muy amplios. Nosotros aquí solo presentamos estos para entender un poquito el significado de la tabla. Este sería el diámetro exterior del tornillo, el diámetro interior, diámetro exterior de la tuerca, diámetro de su y diámetro interior de la tuerca y la forma de representación normalizada. Esto sería la rosca métrica fina. A continuación vamos a presentar una serie de elementos normalizados también y vamos a hacer un comentario. Nosotros aquí vamos a darle el nombre a estos elementos, son distintos tipos de tornillo, como se puede ver, que tienen un nombre en el ámbito, digamos, profesional. Lo que ocurre es que cada tornillo de estos, cada elemento que nosotros vamos a estar indicando a partir de ahora, tiene una designación según las distintas normas de los distintos países. Es decir, que este tornillo, por ejemplo, primero que estoy indicando aquí, que es un tornillo de cabeza hexagonal, pues ese tiene una determinada nomenclatura según las normas DIN. Entonces esto sería DIN y se suele poner 3 números que corresponden al valor, al elemento normalizado. Este otro, que como se puede ver es un tornillo de cabeza cuadrada, pues y en una zona bombada aquí, bueno, pues este tornillo tiene también su designación DIN. Nosotros en los despieces o en las representaciones podemos poner esa designación, con lo cual casi no hace falta ni representarlo, puesto que al estar normalizado, pues ya es un elemento que se incluye en el mecanismo, en el conjunto, y tiene todos sus parámetros definidos. Se puede poner la indicación DIN con el número correspondiente a ese diseño de ese tornillo, o puede ser o poner UNE, que también tiene una correspondencia, o ASA, si fueran las normas americanas, o ISO, si fueran las internacionales. Y de alguna manera, estos elementos que nosotros vamos a describir con el nombre que habitualmente se le entiende, por el que se entiende, pues tiene cada uno de ellos una indicación según la norma en la que estemos queriendo indicarlo. Es imposible saberse esos valores numéricos, si uno trabaja con un determinado tipo de tornillo, pues entonces ya ese número se lo sabe uno, de la norma bien ASA, DIN, UNE o la que sea, ¿no? Pero, en fin, no hace falta, eso es simplemente ir a la tabla y buscar el diseño correspondiente y en función del, porque luego también el número correspondiente va en función de los parámetros de esta medida. En la tabla vienen esos parámetros y en función de eso elegimos el elemento normalizado que nos interese. La normalización tiene una gran ventaja y es que podemos hacer grandes fabricaciones muy económicas, por tanto, y que podemos esos elementos intercambiarlos en cualquier conjunto. Y de ahí el que sean elementos de un determinado tipo de motor o de otro, pues utilizando esos elementos normalizados sabemos que tiene unas características específicas y que nos dan una respuesta mecánica siempre la misma. Recuérdese que el ámbito industrial es un ámbito que no solo tiene un elemento científico, sino que tiene un elemento económico. Y siempre tenemos que buscar pues la economía en esa producción dentro de la que se consiga la funcionalidad
del fin para el que está diseñado ese elemento. Bueno, aquí tenemos una serie de tornillos, en fin, no vamos a ahondar mucho, pues por ejemplo, este de aquí, pues este sería un tornillo de cabeza bombeada con cuello cuadrado, pues por ejemplo este otro, pues este es un tornillo de cabeza redonda con prisionero. Este elemento que aparece aquí sería el que nos haría esa impresión. ¿Qué otros? Pues por ejemplo tendríamos aquí este elemento que tenemos aquí, pues sería un tornillo con cabeza de martillo y cuello cuadrado. En fin, como se puede ver hay una multitud muy grande de elementos y cada uno tiene una nomenclatura, no vamos a entrar en todos ellos, pero es cómodo pues el tener esta, por ejemplo, este de aquí, sería un tornillo de cabeza hexagonal con tetón corto y punta troncocónica. Entonces aquí se puede ver un poco, es una pequeña descripción en el nombre, estos son nombres digamos, sacados de las tablas, pero insisto que cada uno de estos tiene una designación UNE, DIN, ASA, ISO, etc. Presentamos aquí nuevamente, dentro del catálogo general de tornillos, pues tenemos, en fin, un número amplio de tornillos. Pues, por ejemplo, este de aquí sería un tornillo de cabeza cilíndrica bombeada con ranura en cruz, o este de aquí sería un tornillo con ojo, se suele llamar así, o este de aquí sería un tornillo de cáncamo. En fin, tenemos aquí multitud de, por ejemplo, este de aquí sería un tornillo con cabeza de mariposa. Este de aquí es un tornillo de anclaje. En fin, como se puede ver, esto sería un manguito tensor. Aquí se puede ver que este elemento, al girar sobre estos dos tornillos, hace que se genere una tensión, genere digamos, una presión exterior sobre estos dos ejes que tenemos aquí. Como se puede ver, ya digo que cada uno de estos tiene su nomenclatura según la normativa. Este de aquí sería un tornillo de fundación. ¿De acuerdo? Seguimos con el catálogo, pues por ejemplo este de aquí sería un tornillo autorroscante de cabeza avellanada y punta con punta o tetón. En fin, tenemos aquí, pues por ejemplo, este de aquí, pues sería un tapón cónico roscado con cabeza hexagonal. En fin, hay diversos, como se puede ver, estas son las representaciones de una serie de tornillos que puede ser interesante, bueno, por lo menos haber visto alguna vez esa representación para que cuando salga en algún tipo de conjunto, pues poder interpretarlo. Por ejemplo, este de aquí se calificaría como un espárrago con garganta de salida de rosca. Esto es la garganta, y esta es una salida de rosca, y este sería el espárrago. Este de aquí podría ser un pitón roscado con ranura. Aquí, como se puede ver, en la parte superior hay una ranura y es un elemento cilíndrico con una parte roscada en la parte de aquí. Entonces, bueno, dentro de los ámbitos industriales, pues se pueden utilizar muchos de estos tornillos, insisto, con su designación específica. Seguimos presentando distintos elementos normalizados. Por ejemplo, pues este sería un avellanado. Este de aquí se suele llamar gota de sebo. Aquí tenemos más elementos, pues este sería otro, estos son tirafondos, generalmente se utilizan para madera, pues este sería avellanado, este de aquí sería con cabeza redonda, esto de aquí es un pasador de aletas, esto es un elemento que se introduce en el taladro que se hace en una de las piezas, pues para que quede inmovilizada respecto a otra. Estos son, digamos, roblones o remaches. Ya se sabe que en multitud de construcciones, sobre todo en industria naval, aeronáutica, en algunas construcciones metálicas, pues es un elemento que tiene esta forma semiesférica y que tiene una parte cilíndrica. Y luego con una herramienta se le somete a una presión, a un golpe, y se forma que tiene una hendidura interior con la misma forma, y esto hace que estas dos piezas queden unidas. Estos serían los roblones, o también llamados remaches. Luego enseñaremos alguna imagen en la que aparezca alguno de ellos. Aquí tenemos distintos elementos, elementos pues con las formas determinadas. Estos son resortes. Esto es una forma de representarlo, esto es otra forma, digamos, esquemática, otro resorte, distintos tipos de resortes, y aquí se ve un conjunto en el que aparecen dos roscas de sujeción. Aquí tenemos una pieza, aquí hay otra pieza, esto es un elemento roscado,
que puede ser cualquiera de los tipos que hemos estado estudiando antes, las dos roscas de fijación, esto es una rosca de seguridad, una tuerca de seguridad que hace que esto se mantenga todo estable, y esta representación de aquí es el resorte, el muelle. Entonces se puede representar así, con una cierta inclinación, o de esta otra forma. Son dos formas, entonces hace que estas dos piezas estén sometidas al esfuerzo que el muelle hace sobre ellas. Y al presionar estas dos tuercas, hace que esto quede inmóvil y si esta pieza baja, empuja hacia acá, pues este muelle absorbe ese esfuerzo para mantener con cierta tensión la separación entre esas dos piezas que tenemos ahí. Estos son resortes. Presentamos aquí una serie de tuercas, tuerca hexagonal, esta tuerca hexagonal almenada liso. Esta es una tuerca con moleteado. ¿Ese moleteado qué es? Pues es una tuerca que tiene aquí esta forma que se le ha dado a esta superficie, es una especie de acabado superficial en el cual nos ayuda para roscarlo a mano. Entonces, para que no resbalen nuestros dedos, se hace esa hendiduras en esta superficie cilíndrica para tenerlo ahí. Entonces, bueno, aquí como se puede ver, pues hay diversos tipos. Pues esta sería una tuerca ciega baja, hay distintos tipos, o sea, bueno, aquí sería, por ejemplo, esta sería una tuerca ciega alta, que tiene ahí una parte superior esférica, sobrepasa un poquito la esférica. Bueno, aquí se puede apreciar, pues, distintas formas. Una tuerca triangular, que tiene esta forma, digamos, para agarrar la tuerca y cerrarla, presionarla, y que sea fácil con una mano, con una herramienta, pues tiene esa forma triangular ahí. Son distintos tipos de tuercas. Aquí presentamos, por ejemplo, una tuerca de mariposa que se llama. Estos son ya arandelas. Esto sería una arandela plana con chaflán. Y esto es una arandela en espiral. Esto sería, por ejemplo, una arandela doble en espiral. Esta, por ejemplo, sería una arandela elástica bombeada. Aquí se pone la planta y el alzado, como se puede ver. Son distintos tipos de arandelas que se utilizan, pues la arandela se pone entre la tuerca o el tornillo y el elemento sobre el que se quiere presionar. Esta sería una tuerca de cáncamo. Estas líneas discontinuas paralelas representan las líneas del elemento roscado interior, y esto nos permite, con este alzado y esta planta se ve que tiene una forma aquí de aro, y nos permite hacer un giro, igual que aquí con la mariposa esta. Para terminar esta fase de los elementos, digamos, básicos, pues aquí tenemos también una serie de arandelas. Esta sería una arandela elástica ondulada. Esta de aquí sería una arandela elástica plana con dientes exteriores superpuestos. En fin, hay diversos tipos de arandela. Pues, por ejemplo, esta de aquí sería una arandela elástica cónica con dientes exteriores superpuestos. Aquí tendríamos, por ejemplo, un pasador, que hemos hablado antes de él. Hay diversos tipos y cada una de estas, insisto, tiene su nomenclatura dentro de las normas. En esta imagen se ven una serie de elementos donde se pueden utilizar remaches. Aquí son unos perfiles para vigas metálicas, y están unidos, se forma, como se ve, la doble T de un perfil metálico, y están unidos mediante remaches. Esto sería un ejemplo. Aquí tendríamos otro elemento, una doble T con forma ya, digamos, maciza, única, no como esta que son dos unidas, y un elemento superior que lo une y están fijados con remaches. Aquí, por ejemplo, un elemento angular que une este elemento y aquí hay remaches que, digamos, es una tecnología que se ha utilizado mucho y que en algunas circunstancias se ha ido sustituyendo por la soldadura. Entonces, bueno, pues esto, dependiendo de la tecnología, de la economía y de la aplicación, pues se utilizan unos elementos u otros. Aquí se tiene esta cercha, y se puede ver que está constituido por elementos metálicos y están todos ellos unidos por remaches. Estos elementos que aparecen aquí es la representación simbólica de esos remaches en esta estructura, en este sistema triangulado que se llama esto. Entonces, bueno, en la industria naval también es muy habitual el que las chapas y los elementos metálicos pues estén unidos por remaches. Con esto terminamos esta primera parte de elementos, digamos, normalizados,
Y bueno, interrumpimos aquí pues para que no sea tan largo. Veremos en un siguiente vídeo pues otra serie de elementos, los chaveteros, los engranajes, o ruedas dentadas, los rodamientos, en fin, una serie de elementos que también salen en muchas ocasiones en el dibujo industrial y que hay que saber interpretar a la hora de su representación simbólica.